Cuando la Corte Suprema vota 9-0, uno presta atención. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder en un caso que combina el escudo de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, con preguntas que resuenan en cada propietario de armas en Estados Unidos. Esta decisión unánime no se trata solo de paradas de tráfico en Texas. Se trata de cómo los tribunales de todo el país van a juzgar si la policía usó fuerza excesiva. Y para aquellos de nosotros a quienes nos importa la Segunda Enmienda, el fallo abre algunas preguntas serias sobre lo que sucede cuando un propietario de armas legal se ve envuelto en un mal encuentro con las fuerzas del orden. Así que analicemos esto. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Por qué la Corte Suprema rechazó unánimemente el antiguo estándar? ¿Y qué podría significar la próxima vez que usted o cualquier propietario de armas que cumpla la ley se encuentre en el lado equivocado de una luz azul intermitente? El caso del que hablamos es Barnes contra Felix. En la superficie parece otra trágica parada de tráfico en Texas. Pero una vez que profundizas, te das cuenta de que este caso obliga a los tribunales, y ahora a la Corte Suprema, a decidir hasta dónde llega realmente la Cuarta Enmienda cuando se trata de proteger a los ciudadanos de la fuerza excesiva. Esto es lo que sucedió. Ashton Barnes fue detenido por infracciones de peaje detectadas por cámaras de carretera. No suena como el crimen del siglo, ¿verdad? Solo peajes impagos. Pero en cuestión de segundos, esa parada se volvió fatal. El oficial Roberto Félix ordenó a Barnes que saliera del coche. Barnes abrió un poco su puerta. Pareció que podría salir, pero luego intentó marcharse. Félix tomó una decisión en una fracción de segundo. Saltó al lado del conductor abierto y en 2 segundos disparó 2 veces a Barnes mientras el coche avanzaba. Barnes fue alcanzado, fatalmente, pero aún así logró poner el coche en punto muerto antes de morir en su asiento. Todo el incidente duró unos 5 segundos de principio a fin. 5 segundos desde la puerta abierta, al coche en movimiento, a los disparos, al motor apagado. Y debido a esos 5 segundos, ahora tenemos una decisión de la Corte Suprema que podría moldear la ley sobre el uso de la fuerza durante décadas. Ahora bien, ¿por qué esto importa más allá de un hombre y un oficial en Texas? Porque la Cuarta Enmienda se supone que protege a cada ciudadano de registros e incautaciones irrazonables. Y sí, esa palabra incautación cubre cuando los oficiales del gobierno usan la fuerza para detenerte, incluso la fuerza letal. Los tribunales han lidiado con esto durante años. ¿En qué punto un oficial cruza la línea de la fuerza razonable a la fuerza excesiva que viola la Constitución? Y aquí es donde los propietarios de armas deben prestar atención. Piensen en todos los incidentes de alto perfil de la última década, donde ciudadanos armados estuvieron involucrados en encuentros con la policía. A veces identidad equivocada, a veces malentendidos, a veces mal juicio por parte de los oficiales. Hay casos en los que portadores legales fueron disparados después de intentar sacar su identificación, o donde la policía no se identificó antes de sacar sus armas, dejando al ciudadano pensando que estaba bajo ataque. Esos escenarios no solo ponen a prueba la Segunda Enmienda, ponen a prueba la Cuarta. Barnes contra Félix importa porque obliga a los tribunales a dejar de limitar su visión a un clip de 2 segundos y a empezar a preguntar, ¿qué llevó realmente a ese momento? ¿Creó el oficial el peligro? ¿Tenía el ciudadano otra salida? ¿Se manejó toda la situación de manera razonable de principio a fin? Las respuestas a esas preguntas podrían cambiar la forma en que se decide cada futuro caso de uso de la fuerza. Cuando el caso Barnes llegó por primera vez a los tribunales, el resultado parecía predecible. Históricamente, los tribunales inferiores casi siempre se inclinan a proteger al oficial en disputas sobre el uso de la fuerza. Y eso es exactamente lo que sucedió a nivel de distrito. El juez aplicó lo que se conoce como la regla del momento de la amenaza. Bajo esa doctrina, todo el análisis se reduce a una pregunta estrecha. En el segundo exacto en que se dispararon los tiros, ¿creyó razonablemente el oficial que su vida estaba en peligro? Si la respuesta es sí, entonces casi cualquier cosa que haya sucedido antes o después es irrelevante, y el uso de fuerza letal recibe luz verde. Cuando el caso llegó al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, redoblaron esa postura. Se centraron en una ventana de 2 segundos,
El instante en que el oficial Felix estaba aferrado al costado del coche en movimiento de Barnes. Desde ese fotograma congelado, el panel decidió que la amenaza era lo suficientemente real como para justificar la fuerza letal. Pero al hacerlo, borraron todo lo demás. El hecho de que la detención fue provocada por peajes impagos, la decisión que tomó Felix de saltar a un vehículo en movimiento y la realidad de que Barnes nunca presentó un arma. Todo ese contexto fue eliminado. Y es exactamente por eso que este caso llegó a la Corte Suprema. En un fallo unánime poco común de 9-0, los jueces rechazaron de plano el estándar del momento de la amenaza. Dijeron que las reclamaciones por uso excesivo de la fuerza deben juzgarse bajo la prueba más amplia de razonabilidad objetiva de la Cuarta Enmienda, lo que significa que los tribunales no pueden elegir un instante y llamarlo justicia. En cambio, tienen que evaluar la totalidad de las circunstancias. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Significa que los tribunales tienen que dar un paso atrás y ver la secuencia completa de los acontecimientos. ¿Por qué se estaba produciendo esta detención en primer lugar? ¿Era el sospechoso un criminal violento o simplemente estaba atrasado en el pago de peajes? Las propias decisiones del oficial aumentaron el peligro, como la decisión en una fracción de segundo de saltar a un coche en movimiento. ¿Había alternativas razonables a apretar el gatillo? ¿Con qué rapidez se desarrolló todo y qué opciones estaban realmente disponibles en esos pocos segundos? El mensaje de la Corte Suprema fue claro. No se puede justificar la fuerza letal simplemente congelando el fotograma más aterrador del video. La justicia exige una imagen completa, y la Constitución lo requiere. Esta no es una idea completamente nueva. Ya en Graham v. Connor, 1989, la Corte dijo que los casos de uso excesivo de la fuerza deben juzgarse según un estándar de razonabilidad objetiva, no por el miedo subjetivo de un oficial. Lo que hace Barnes Nepata Felix es llevar ese principio más allá, recordando a los tribunales que la razonabilidad significa considerar la cadena de eventos antes, durante y después del tiroteo. Y aquí es donde esto importa para los propietarios de armas. Imagine que un oficial de paisano se acerca a un portador legal sin identificarse, con el arma ya desenfundada. El ciudadano piensa que está a punto de ser asaltado, busca su propia arma de fuego y el oficial dispara. Bajo la antigua regla del momento de la amenaza, el oficial podría simplemente argumentar: me sentí amenazado cuando buscó el arma. Y ahí terminaría todo. Bajo la nueva guía de la Corte Suprema, los tribunales también deben preguntar: ¿creó el oficial la confusión? ¿Sus decisiones configuraron la situación en la que la fuerza letal se volvió inevitable? Ese tipo de análisis cambia todo el panorama. La decisión Barnes, en resumen, dice a los tribunales inferiores: dejen de buscar atajos, dejen de esconderse detrás de justificaciones estrechas, fotograma a fotograma. Empiecen a sopesar toda la historia, porque los derechos constitucionales no desaparecen en los 2 segundos que se tarda en apretar un gatillo. Ahora ampliemos la perspectiva. ¿Por qué deberían preocuparse los propietarios de armas por un caso de la Cuarta Enmienda que comenzó con una infracción de peaje en Texas? Porque los principios establecidos aquí no se detienen en Barnes. Se extienden a cada futuro encuentro entre ciudadanos respetuosos de la ley y las fuerzas del orden, especialmente cuando hay armas de fuego de por medio. Una de las mayores preocupaciones planteadas durante los argumentos orales en la Corte Suprema fue lo que sucede cuando los agentes de policía no se identifican claramente. Imagine esto: usted es un portador legal de arma oculta, quizás caminando hacia su coche por la noche. Alguien de paisano se acerca rápidamente, con el arma ya desenfundada. No anuncian que son agentes de la ley. Desde su perspectiva, está a punto de ser asaltado o asesinado. Usted busca su arma de fuego para defenderse. Y en esa fracción de segundo, el oficial dispara. Bajo la antigua doctrina del momento de la amenaza, los tribunales se centrarían en ese único segundo en el que usted buscó su arma. Dirían: bueno, el oficial se sintió amenazado, así que el tiroteo estaba justificado. Fin de la historia. Pero bajo el fallo unánime de la Corte Suprema en Barnes, los tribunales ya no pueden detenerse ahí. Ahora tienen que preguntar: ¿las acciones del oficial crearon la confusión? ¿El hecho de no anunciarse escaló el peligro?
¿Hubo una alternativa razonable que podría haber evitado un error fatal? Ese es un cambio masivo y podría salvar vidas inocentes. Y esto no es hipotético. Hemos visto casos reales en los que propietarios legales de armas fueron asesinados durante paradas de tráfico o redadas debido a malentendidos en una fracción de segundo. Tomemos el caso de Philando Castile en Minnesota, 2016. Un portador con licencia que informó al oficial que estaba armado solo para ser fatalmente baleado segundos después cuando buscó su identificación. O el caso de Breonna Taylor, 2020, en Kentucky, donde los oficiales que ejecutaban una orden de allanamiento sin previo aviso crearon un caos que llevó a un intercambio de disparos con su pareja legal, quien creyó que intrusos estaban irrumpiendo. Estas tragedias muestran lo que sucede cuando los tribunales solo se centran en los 2 segundos finales, en lugar de la cadena de errores y juicios erróneos que prepararon el escenario. Barnes Booth. Félix obliga a los jueces a ver la película completa, no solo el último fotograma. Eso significa que los ciudadanos tienen una mejor oportunidad de que sus derechos sean reivindicados cuando las cosas salen mal. También significa que los departamentos finalmente podrían verse presionados a reconsiderar políticas que empujan a los oficiales a confrontaciones peligrosas e innecesarias, como saltar a vehículos en movimiento o irrumpir sin anunciarse. Para los propietarios de armas, esto es crucial. Refuerza que el derecho a la autodefensa y el derecho a estar libre de fuerza excesiva no están en conflicto, sino que están conectados. Si el gobierno puede ignorar la cuarta enmienda cuando le conviene, entonces la segunda enmienda tampoco significa mucho. No se puede ejercer el derecho a portar armas si un malentendido con las fuerzas del orden puede justificarse en los tribunales, al congelar un único momento aterrador. En resumen, un tribunal supremo unánime acaba de decir a los tribunales inferiores que dejen de aprobar automáticamente el miedo de una fracción de segundo y empiecen a considerar la totalidad de las circunstancias. Y eso es una victoria no solo para una familia en Texas, sino para cada estadounidense que valora sus derechos bajo la cuarta y la segunda enmienda. Así que esta es la conclusión. Una parada de tráfico por peajes se convirtió en un tiroteo fatal, y ese encuentro de 5 segundos obligó al Tribunal Supremo a examinar detenidamente cómo los tribunales juzgan el uso de la fuerza por parte de la policía. Los jueces no solo fallaron, sino que fallaron por unanimidad, 9-0, que el atajo del momento de amenaza ya no es suficiente. De ahora en adelante, los tribunales tienen que sopesar la historia completa, no solo una instantánea de una fracción de segundo. Para los propietarios de armas que cumplen la ley, eso es muy importante. Significa que si alguna vez te encuentras en una mala interacción, donde un oficial reacciona de forma exagerada, los tribunales no pueden simplemente hacer zoom en un solo fotograma aterrador y llamarlo justificado. Tienen que analizar la parada, lo que la precedió, las decisiones del oficial y si había mejores opciones que apretar el gatillo. Eso no elimina los riesgos de estar armado en Estados Unidos hoy en día, pero te da un escudo constitucional más fuerte cuando las cosas salen mal. Y no olvidemos que cuando el tribunal vota 9-0, eso es algo poco común. Eso es que los jueces envían un mensaje unificado. Los derechos no desaparecen solo porque un encuentro se vuelva tenso. El contexto importa. La razonabilidad importa. Y la Constitución exige más que excusas. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Crees que este fallo realmente cambiará la forma en que los tribunales inferiores manejan los tiroteos policiales? ¿O crees que encontrarán nuevas formas de eludir las preguntas difíciles? Deja tus pensamientos en los comentarios. Esta comunidad siempre aporta ideas perspicaces. Y como siempre, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario abajo. Mantente alerta.